Bueno, nosotros vamos a empezar una materia que nosotros debimos haber estudiado ya, pero hoy la vamos a tomar con mucho interés y mucho impulso, porque habla acerca de los dones espirituales. Dones uno, estos dones espirituales uno. Entonces, vamos a hacer como un pequeño paneo de los conceptos que cada uno de nosotros manejamos con respecto a los dones del Espíritu Santo. Gracias a Dios, nosotros, los aquí presentes, ya tenemos un buen bagaje cristiano, en el sentido en que ya hemos vivido experiencias, ya hemos tenido que ver muchas cosas de parte de Dios. Entonces, quisiera que me comentaran a qué conclusión han llegado ustedes cuando hemos o les han predicado, cuando alguien les ha comentado acerca de algún don en especial o lo que ustedes piensan con respecto a los dones del Espíritu Santo. Entonces, para mí es importante escuchar qué piensan ustedes con respecto de qué es un don espiritual y para qué se usa. Bueno, yo pues sí que los dones espirituales son regalos que el Señor nos da, como veíamos del don de interpretación, el don de profecía, otros dones, ¿no? Pero nos deja muy en claro que esto no es para beneficio de nosotros, sino para beneficio de la iglesia, para los demás hermanos. Para la extensión del reino, ¿cierto? Gracias, Katy. Ahora tú, ver, ¿quién me ayuda con otra? Yo para mí, los dones espirituales, como dijo Katy, es un regalo de Dios que el Espíritu Santo da a cada persona según lo que Él cree. Entonces, los dones espirituales puede dar a una persona uno, dos o tres, los que sean, Sí, pero Él es el que distribuye los dones espirituales. Puede ser de sanidad, de ciencia, de profecía, de interpretación de lenguas, muy bien. y esos son usados para la gloria del Señor, Ujú. no para glorificarnos nosotros, sino para la gloria del Señor. Y nosotros debemos cada vez pedir al Espíritu Santo que nos active los dones que nos ha dado, que nos active, porque los dones no se quitan. Si a una persona ya le dio el don de sanación, no es que le va a quitar, sino que va a estar ahí. Para mí es los dones espirituales. Muy interesante. Eh, mm, mm, ¿Qué dices tú, amigo? Ronald. Sí, como dijeron Yoli y Katy, el Señor nos da esos dones espirituales, obviamente, para que los usemos, que podamos usarlos como mismo, como sabiduría, ¿no? Y que no nos quedemos solo para nosotros, que podemos ser ayuda para el resto de personas. Eso es lo que Él ha permitido que darnos esos dones. En el caso mío, lo que me gusta igual de los dones de todos los que nos da, creo que me identifico con ese don de consejo, de conciliación. Y creo que por ahí llego también a las personas, Excelente. con la palabra del Señor, obviamente. Eso es fundamental, ¿no? Para uno el tener esa capacidad. Y ustedes sí que se van a dar cuenta cómo se necesita el don de la conciliación, pero vamos un poquito atrás porque vamos a sentar un poco las bases de los dones del Espíritu Santo, porque hay una cosa que nosotros vamos a ir detectando en la medida que nosotros vamos sirviendo al Señor, es que, como me dijo a mí uno de mis mentores, me dijo, Wilson, servir a Dios no es difícil, es imposible. Si uno no está con la guianza del Espíritu Santo, ministrando Él el corazón de nosotros y haciendo una labor de acompañamiento en cada acto que nosotros hacemos, es muy complicado. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, Dios, acompáñame en la manifestación tuya, la manifestación del Espíritu Santo, en las labores que estamos haciendo, ¿qué es lo que el Señor promete? Cuando Él dice, bueno, yo voy a estar ahí.
Hola Samuel, ¿cómo estás, amigo mío? Entonces, entonces, cuando nosotros decimos, bueno, Dios me ha llamado a servirle y me ha invitado a que participe de la recolección de la cosecha. Entonces uno dice, esto es muy bonito, pero lo primero que vamos a entender es que nos han invitado a participar de una obra que Dios ya está ejecutando, que Él ya está haciendo y que nos invita a nosotros a que estemos ahí. No es que nosotros vamos a hacer ninguna obra, en el sentido en que yo soy el único que voy a hacer las cosas, sino que eso es el Señor el que me dice, tranquilo, yo te quiero involucrar para que veas lo que estoy haciendo. Entonces, en mucho de lo que nosotros vamos a hacer es ser participantes y testigos del mover sobrenatural de Dios. En ese sentido, cuando nosotros vemos que hay dones del Espíritu Santo, es la manera como el Espíritu Santo se manifiesta para ayudar a extender su reino. Cuando ustedes y yo, que vamos a estar extendiéndonos muchísimo más con respecto a lo que significa cada don y cómo se manifiesta cada don, nos vamos a dar cuenta que tienen un propósito específico en la vida en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo hace una diferencia fuertísima cuando llegamos a conocer a Cristo en el corazón, pero realmente cuando nosotros vemos la manifestación de los dones del Espíritu Santo, algo en nosotros dice, wow, es que Dios es real. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver manifestaciones del Espíritu Santo en sus vidas, de pronto un don de sanidad, alguien de una palabra del pie de ustedes, han sentido que Dios ministra de alguna manera. ¿Qué experiencias de los dones han tenido? A ver, dime. Nosotros, usted sabe, pastor, que nosotros estamos haciendo la obra en el Oriente. Entonces yo le pedí al Señor en oración que me diga a Ujú, qué casa tenemos que ir. Y la primera vez que íbamos nosotros allá, y el Señor me dijo a la primera casa, porque hay tres casitas juntas y el resto son todas las casas bien dispersas. Entonces nosotros llegamos y en realidad ya la gente estaba lista y fue en esa casa donde más evangelizamos, porque estaba la mamá y cuatro hijos. Entonces fueron cinco personas que de una vez evangelizamos. Y era porque el Señor ya estaba, ya las tenía listas. qué bendición, ¿no? Así empezamos la obra ya. Eso es una de las cosas que uno dice, wow, estás aquí, mi Dios. Y uno dice, gracias porque tú ya lo tenías planeado, pero me invitaste, me dijiste, ven, y aquí está uno. Entonces uno dice, "Ah, esas son las que me gustan, Señor, esas invitaciones sí me gustan, porque como que las cosas salen bien. Hay momentos que las cosas no nos salen tan bien, ¿no? Que uno dice, bueno, como esta no me gustó. Seguramente que charlaremos de ese tema, pero siempre cuando nosotros vemos que el Señor nos llama y nos involucra a la obra, Él se va a manifestar. Pero vamos a estar estudiando un poquitico acerca de este tema y vamos a ir buscando versículos y todo lo demás porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor se ha manifestado con manifestación sobrenatural desde el principio de los tiempos. O sea, para nosotros, lectores del Antiguo y Nuevo Testamento, no debe ser una sorpresa que nosotros leamos y veamos en la práctica ministraciones de sanidades, dones de manifestaciones milagrosas que nosotros no nos imaginamos que fueran a pasar y pasan. Y entonces uno dice, Señor, es que esto es sobrenatural, este eres tú. Yo recuerdo, a mí este tema me emociona muchísimo por la iglesia donde yo nací en Cristo. Yo nací en una iglesia que les decían, no sé si aquí en Ecuador les decían así, pero allá les decían pentecostales. Entonces eran iglesias donde el énfasis hacia la manifestación del Espíritu Santo siempre era una prioridad de nuestro corazón. Siempre queríamos que el Señor nos ministrara. Y el pastor que Dios nos permitió tener en ese tiempo, ese pastor yo lo veía tan ungido, pero también nos abría la oportunidad a ver unas cosas que uno decía, uy, esto estuvo más allá de lo que yo puedo entender. Entonces, por ejemplo, nunca más lo volví a ver.
Solamente lo vi en ese pastor que fue mi primer pastor. En una ocasión este pastor nos dice a toda la congregación, siento la necesidad de que ustedes se ubiquen en el pasillo porque eran dos bóvedas que tenía la iglesia, tenía una hilera de sillas por un lado y otra hilera por otras sillas de otro lado. Nos dijo, todos ubíquense en el centro. Y nos dijo, bueno, listo, Dios me llama a que ore por ustedes porque quiere llevarlos a que conozcan el cielo. Y ahí medio como tucu tucu, y ahí, ¿qué? O sea, ¿nos vamos a morir o qué? ¿Qué pasó, no? Entonces uno dice, esto está como serio, ¿no? Porque en eso pasó que yo estaba recién convertido, ¿no? Entonces nos dice, bueno, pastor, entonces yo le, ¿quién? Él dio la libertad que el que quisiera que levantara la mano y que él iba a orar. Y él empezaron a orar y él levantaba la mano algunos y él oraba y se iban cayendo. ¡Pum! Ese es lo que se llama un don creativo. Se caían las personas y se despertaban a los 10 minutos o tal vez menos. Algunos totalmente quebrantados por la experiencia que habían tenido, otros llenos de gozo, esperando que el Señor viniera. Entonces yo recuerdo tanto que en la iglesia había un hombre anciano que llamaba el hermano Elipio y el hermano Tocámelas, ahí era ese nombre que le ponen a la gente, pero le pusieron así. O le decíamos el hermano Tocámelas, era el hermano, era un anciano de la iglesia. Y este hermano oraron por él, y cuando oraron por él, él se cayó y él abre los ojos y él dice, Dios me permitió ver que la mesa ya está lista para las bodas del Cordero y él me mostró las bodas, me mostró toda la mesa lista, ya nos están esperando. Pero él lo decía como una convicción en su corazón y nos los estaba diciendo lo que yo decía, sí, de verdad, este señor lo vio. Y otra hermana empezó a llorar, pero desconsolada. Entonces ella dio testimonio que ella sabía que luchaba con un pecado en su corazón que era el orgullo. Y es que ella se sentía, pues, tenía esa lucha en su corazón de que era orgullosa. Y Dios le permitió llegar hasta la primera parte del cielo, donde se supone son las puertas del cielo. Le dijo, pero no te puedo permitir que entres más, porque tú tienes un pecado que no has querido trabajar en él, y es el pecado del orgullo, y entonces yo solamente quería que vieras esta parte y te voy a regresar. Y se regresó. Y ella lloraba, y no me dejaron conocer todo, porque yo tenía orgullo, y no, esa mujer lloraba muchísimo. Entonces yo decía, Señor, esta gente que... Y después de eso, vi una película que se llama El cielo sí existe, que es de un niño que muere durante 45 minutos y va al cielo y Dios le permite conocer todos los detalles del cielo. Y cuando yo vi eso, yo dije, qué interesante. Me parece muy interesante que Dios haga estas cosas sobrenaturales. Y por ejemplo, en la experiencia de ese niño, el video no sé si está en Netflix, pero si lo pueden encontrar, después lo voy a buscar y se los comparto para que lo puedan ver. Sí hay cosas que Dios hace de una manera sobrenatural con el propósito de ayudarnos a nosotros a la extensión del reino. Entonces, nosotros como siervos de Dios, estoy convencido del llamado que ustedes tienen. Yo estoy seguro que ustedes no se están capacitando solamente para acumular información. A veces si uno tiene alumnos que uno dice, este está aprendiendo y tiene la experticia, pero uno no siente a veces ese llamado, pero en ustedes lo veo. Y yo creo que Dios los va a colocar a ustedes a servir y pastorear. Entiendan esto, los dones del Espíritu Santo están disponibles para ustedes, con el propósito que la obra del ministerio no sea tan compleja para ustedes. Que ustedes y yo tenemos que depender que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestra ayuda, sí es nuestra ayuda y ayuda bastantísimo. Y Él va a hacer cosas que uno dice, wow, yo recuerdo una vez que yo llegué a una iglesia súper bonita en un pueblo
en un sector de Colombia que se ufanaban de su catolicismo y ellos eran orgullosos que no habían dejado plantar ninguna iglesia evangélica en su pueblo, a excepción de la de un hermano que se llamaba Edgar Linares, que ojalá esté diciendo bien el apellido. Y este hombre, en una ocasión, lo llamaron a que empezara un grupo allá en ese lugar. Y este hombre empieza a orar, y Dios le coloca en el corazón orar por un loquito una loquita que había en el pueblo. En Colombia todo pueblo tiene, cada pueblo tiene su loca. Pues no es loca, loca que no le funciona la cabeza, mejor dicho, ¿no? Entonces, ella llegaba y hacía unos desórdenes y se metía en las reuniones y todo, hasta que él me dijo, no, yo ya estaba cansado con esa mujer, así que yo le oré al Señor, Señor, dame la posibilidad de ministrar a esta mujer. Y él dice, me contaba, que él impuso manos sobre esa mujer y que se cayó. Y cuando esa mujer se cayó al piso, todo el mundo dijo, la mató el pastor. Entonces, y ella quedó ahí quietica. Y dijo, ay, ahora sí se me complicó este asunto, porque este pueblo, tras de que son fanáticos católicos, y ahora yo tratando de evangelizar y se cayó esta mujer, y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Él la dejó quietita porque era de mañana, y se estuvo ahí y siguió orando por ella, Señor, levántala, levántala, hasta que, ¡pum!, se levantó esta mujer. Y cuando ella se levanta llorando. Y se levanta un estado de conmoción profundísima, donde dice, el Señor me libertó. Yo sí tenía algunas cosas en mi vida porque parecía ser que había sido víctima de hechicería y estaba así. Y ella, cuando el pastor oró por ella y se cayó ahí en el piso, ella fue libre. Y todo el pueblo dijo, uy, no, pues esto sí como que es de verdad. Y ese pueblo, que es un sector de Boyacá en mi país, dijo, uy, no, realmente a este pastor hay que creerle. Y él iba a abrir grupos en las casas y le abrían la puerta. Pero iban otros pastores de otras denominaciones a ir a hacer trabajo y no le aceptaban. Dijeron, no, 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 aquí nosotros estamos con el hermano Edgar. Entonces la gente pensaba que, uy, no, pues este pastor llenó todo el pueblo del evangelio. No, no se convirtieron pero sí se abrió la puerta para que muchísimos llegaran a Cristo. Por eso él tenía una iglesia muy bonita. Entonces yo decía, uy, excelente, gloria a Dios. Era una experiencia donde el Espíritu Santo se manifestó. Entonces, ¿por qué estoy tomándome todo este tiempo? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene un rol no importante, importantísimo, crucial, valiosísimo. Es lo único que realmente va a hacer que lo que nosotros estemos planeando hacer se va a hacer. Entonces, siempre tenemos que tener la expectativa que Dios se va a manifestar de una manera. No sabemos cómo lo hace, pero se va a manifestar. Entonces, estar siempre atentos. Quisiera compartir con ustedes esta presentación de PowerPoint porque tiene que ver con el tema que hoy vamos a estar tocando. A ver, a ver, permítame, me ubico. Entonces, vamos a estudiar, perdón, dones espirituales. Esto tiene un subtítulo. A ver, este bendito ya empezó a hacer lo que quería. Estoy tratando de mover esto acá. Ahora, a ver si sé. Dice, área de conocimiento singular en el servicio. Lo que yo les estaba diciendo ahorita es una gran verdad. Vamos a empezar a servir al Señor y vamos a empezar a encontrar esas cosas singulares que Dios va a hacer. Y nosotros vamos a aprender desde ya qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Entonces, vamos a ir a este párrafo. Entonces, Katy, por favor, ayúdame con esta primera parte. Dones espirituales 1. La vida cristiana es una vida sobrenatural
y sobrenatural quiere decir sobre lo natural. Esto quiere decir con toda claridad que la vida cristiana tiene un elemento poderoso que no tiene el mundo natural y que sin ese elemento sería totalmente imposible vivir la vida cristiana. Ese elemento sobrenatural no es nada más ni nada menos que Dios mismo, el cual debe llevarnos a entender que sin la ayuda, la dirección, el poder y el respaldo de Dios es totalmente imposible vivir la vida cristiana. Entonces, dígame en sus palabras, ¿qué entienden cuando leemos este párrafo? Si quieren, vuelvan a leer y tratemos de como de explicarlo. Que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Ujú. Más o menos, pero no estás tocando el punto importante. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Eh, que sin Dios, ¿cómo es? Perdón. Nada es imposible. seamos un poquito más profundos. Que la vida cristiana es una vida poderosa, que no solo se mueve en el plano natural, sino sobrenatural a través del poder del Espíritu Santo. Exactamente, tocaste la palabra que yo quería que profundizáramos en ella. ¿Cuál es la palabra que se repite en este párrafo con insistencia? Sobrenatural. Sobrenatural. Quiere decir, dice el primer párrafo, sobre lo natural. Nosotros vamos a tener experiencias que vamos a decir, uy, esto estuvo genial, pero me asusté. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado que ustedes dicen, permítame, voy a orar por usted. Uno ora y cuando la persona llega y dice, oiga, ¿sabe que sí sentí como un calor? Y dice, uy, sí, qué bueno. Entonces, ahí como que uno se sorprende. ¿Por qué? ¿Por qué nos sorprende tanto que Dios traiga sobre una persona una sanidad o que le permita una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo cuando la vida cristiana tiene un contexto sobrenatural? Porque el Señor Jesucristo dijo que Él nos daría poder. Entonces, tenemos que incluir entre nuestra escala de ministerio el saber que vienen cosas sobrenaturales. A mí me encanta cómo lo describe aquí. Y sobrenatural quiere decir sobre lo natural. O sea, no podemos tener siempre un pensamiento lógico con respecto a que entre lo que vamos a hacer es algo lógico, algo que nos va guiando y va haciendo las cosas de acuerdo a lo que yo quiero. No. De hecho, hay momentos en los cuales Dios te va a decir, detente porque quiero hacer otra cosa. Y te va a colocar eso en el corazón y te va a colocar un sentir y te va a decir, no, un momento, no hagas esto o más bien haz lo otro. En mi familia se hizo amiga de una evangelista muy famosa en Colombia. Mi papá, en especial, la apreciaba muchísimo y se volvió como su cercano en las campañas. Era una señora que se llama Himna de Suárez. Era nuestra Joyce Meyer colombiana, porque tenía una manera de predicar con mucha sabiduría y profundidad. Y la Himna de Suárez, en más de una ocasión, la llevaron a que orara por situaciones específicas. Y ella daba un testimonio, Himna de Suárez, de una sanidad de un muerto. Entonces, que ella, alguien se murió y ella sintió en su corazón orar por ese muerto. Y cuando ella oró, pues no pasó nada, pero y todo el mundo quedó como, ¿usted para qué se pone a detener un entierro? Mire, eso se ve mal, muy complicado esto que acabas de hacer, eso, la Biblia es Dios de orden, Dios no te va a meter en esto. Bueno, la regañaron. Volvió a pasar un tiempo después que se presenta otro entierro y ella dice, Señor, ¿tú qué dices? Y ella sintió que Dios le dijo, sí, ve. Y empezó a orar.
nosotros lo hemos leído en el libro de Hechos, que las obras que el Señor Jesucristo hizo haríamos ya aún mayores. Hemos leído que los apóstoles también tuvieron la capacidad de ministrar sanidad y milagros como de resurrección, ¿cierto? Y entonces nosotros, ¿por qué en la cabeza de nosotros decimos, uy, no, pero de pronto ese milagro de resurrección, o sea, de levantar muertos, está como muy heavy, eso solo lo hace el Señor y unos pocos escogidos, ¿no? Dios nos dice que podemos hacerlo. Entonces nosotros no nos asustemos cuando el Espíritu Santo se manifieste. Ayúdame a leer la parte después de los puntitos. Fíjate, por favor. Y que sin ese elemento sería totalmente imposible vivir la vida cristiana. Ese elemento sobrenatural no es nada más ni nada menos que Dios mismo, lo cual debe llevarnos a entender que sin la ayuda, la dirección, el poder y el respaldo de Dios es totalmente imposible vivir la vida cristiana. Entonces, ¿qué nos está enseñando el PDF de la academia? Tenemos que entender que entre lo que vamos a vivir está este elemento, que la vida tiene un elemento sobrenatural. Entonces, yo tengo que prepararme para esto. Ahora sí, Yoli, esta parte. El creyente se olvida de Jesucristo aún al hacer su obra, no solo en eso, continuamente tanto en las circunstancias difíciles y tratos como en las circunstancias fáciles. También hay olvido de Dios. Y cuando esto ocurre, ni se hace la obra de Dios como debería ser, ni tampoco se vive la vida cristiana, sino una imitación barata y enredada de la vida cristiana. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros empezamos en el ministerio, uno leía esto y uno decía, no, imposible que uno va a hacer un ministerio como alejado de Dios. Pero pasa y pasa más de lo que nosotros nos imaginamos, porque podemos ocuparnos de demasiadas actividades. Y uno puede andar ocupado haciendo y haciendo y haciendo, y por lograr ciertas metas se pierde el privilegio de que el Señor ministre. ¿Cierto? Dice, no solo eso es continuamente, sino tanto en las circunstancias difíciles y tratos como en las circunstancias fáciles, también hay olvido de Dios. Claro, hay que darle la gloria a Dios en todo. Cuando esto ocurre, si se hace la obra de Dios como debería ser, ni tampoco se vive la vida cristiana, sino una imitación barata ni enredada de la vida cristiana. Entonces, a veces nosotros vamos a encontrar que hay cristianos que se portan de una manera que no pareciera que fueran cristianos. Se han encontrado con eso que uno dice, bueno, pero, y tristemente, porque tengo que hablar con total honestidad con ustedes que van a servir al Señor, ustedes se van a encontrar con siervos de Dios con unas actitudes que uno dice, uy, pero, perdóname, pero es que no se te ve lo cristiano. Pero cuando uno los escucha dar un mensaje, cuando uno los escucha reunirse con alguien, dice, oye, no, pero lo hace bien. El Espíritu Santo está en él. Yo sentí que Dios ministró. Entonces, ¿qué significa esto, Dios? No, Dios va a respaldar su palabra, mas no significa que el que esté respaldando él su palabra esté totalmente de acuerdo con lo que una persona puede estar diciendo o haciendo. Entonces nosotros podemos decir, tener mucho cuidado con personas que podemos endiosar, ¿no? No, yo fulanito de tal lo aprecio y lo quiero muchísimo y creo que él es un hombre intachable y hay gente que se la juega y dice, no, es que no, tranquilos. La obra puede carecer de Cristo. Cuando ustedes se dan cuenta que la obra se está olvidando o ya no es cristocéntrica, explíqueme en esa partecita.
A ver, Cuando, cuando queremos hacer un trabajo, ¿no es cierto? Y queremos hacerlo bien, pero empezamos a hacerlo en nuestras fuerzas y empezamos a autovalernos de de nuestras capacidades y poco a poco se va dejando de hablar de Cristo, va dejando de ser Cristo el centro y se empieza a enfocar en ciertas cosas más o en ciertas áreas que ya no es Cristo. mm, más o menos sí, que se enfoca en otras áreas. Mm, ¿Qué piensas, Yoli? ¿Qué piensas, Rolando? Bueno, yo les voy a comentar. En el último viaje que fui yo al Oriente, yo ya le había orado al Señor para que nos muestre a qué casa teníamos que ir. Ujú, Y ahí el Señor ya me dijo que era la de Marco, la que está del centro como a 1 kilómetro o kilómetro y medio más para adentro. Pero yo por facilitarme las cosas, me ujú. fui a la casita que estaba frente a la casa del papá del Roland, del papá del Roland, ¿no? Y ahí fuimos, dimos la palabra y el Señor no estaba listo. Nos dijo que no. Entonces yo le dije, no, Roland, nos toca ir a a la casa del Marco. Nos fuimos a la casa del Marco, que estaba mucho más lejos, y ahí estaba la esposa y estaba lista. Eso nos pasó. Pero como dicen la palabra, si uno va con la palabra y no quieren, simplemente sacudan las sandalias y salgan de ahí. A Así lo ver, hicimos. aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que la esencia del ministerio es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Cuando el carácter nuestro no evidencia nuestro tiempo con Dios, no evidencia nuestro estudio de la palabra, esa conexión con el Padre o esa conexión con el Señor Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, a través de la lectura, a través de... Eso se siente, eso se ve. Ustedes se van a dar cuenta que hay personas que empiezan a dar mensajes bíblicos y yo no sé, por ahí un versículo que hay entre Génesis y Apocalipsis y lo dicen en broma y uno dice, uy, sí, qué chistoso. No, no, qué chistoso no. Tal vez lo que está tratando de hacer es que se está olvidando de algunos versículos, no está metiéndose delante de Dios y se nos olvida ese Juan 15:5. Vuelve a leerlo, Rolando. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué dice? Lleva cuánto fruto, no dice lleva fruto. ¿Qué dice? Lleva mucho fruto. Exactamente. A veces es complejo el ministerio, sí. Yo no les voy a decir que hay momentos en que el ministerio uno le hace y no salen las cosas. Mas ese hecho no nos debe hacer olvidar que yo tengo que tener una línea de conexión que se relaciona con el fruto. Entonces, ahorita vamos a hablar de los dones, pero esos dones no los va a otorgar Dios una persona que tenga como el deseo de mostrarse que es un gran maestro de la palabra o qué sé yo. No, Él lo va a hacer y se va a manifestar en aquel que quiere ser instrumento de Él, y que quiere compartir de Cristo, que está interesado en que las personas le amen y le conozcan. ¿Y cómo lo hace Él? Entre más amo a la gente, más paso tiempo delante de Dios. Y ustedes tengan cuidado con esto, porque el ministerio tiene una cosa que es agotador. Ustedes me ven aquí ahorita y yo estoy que no doy ni una más, porque ayer estuve muchísimo tiempo allá. Yo decía, bueno, señor, aquí estoy cansado, estoy haciendo la obra. No, mijito, bájese de ese bus. Usted necesita es tener tiempo con quién, con Dios. Ustedes tienen que tener ese cuidado siempre, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, pensemos que Dios tiene planeado hacer grandes cosas, pero esas cosas las quiere hacer a través de personas que tienen comunión con Él.
Por eso el Señor dice, ya no los llamaré siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que su Señor va a hacer. Mas nosotros somos llamados amigos porque el Señor revela qué es lo que Él va a hacer. Y ahí tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. A ver, Rolando, ayúdame con esta presentación. Dice, dones espirituales. El apóstol Pablo, comprendiendo con claridad este principio, escribió aún respecto del mismo. Segundo de Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, aquí nos damos cuenta que Pablo habla de algunas cosas que son muy importantes. ¿Cuál es la lección más importante de este versículo? De estos tres versículos. La primera sería que nuestra total dependencia tiene que venir de Dios. A mí me llama la atención que utiliza la palabra competente. Cuando ustedes leen esa palabra competente, ¿qué significa? ¿Cómo la entienden? eh, Más o Aptos, menos autosuficientes. La aptos, preparados, Preparados, más o menos, idóneos. idóneos. ¿Qué dice Jolie? Como que estuviéramos listos para algo. Le diste al clavo. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios, la palabra de Dios dice que Él nos da a nosotros un nivel de hacer las cosas con un punto de calidad alto. Algo que se hace con competencia, competentemente, es que se hacen las cosas a un nivel excelso, de un nivel alto de calidad. O sea, ustedes se sorprenderán. A veces uno se encuentra personas que tienen una capacidad de hacer el trabajo para el Señor, pero ellos mismos se dicen, no lo estoy haciendo como para los hombres, lo hago para Dios y lo hacen de una manera que uno queda sorprendido que lo hagan bien, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, yo no soy muy estudiada, pero quiero hacerlo para Dios y empiezan a lavar el piso. Pero no es que lavan el por donde pasan, no, lavan, recogen muebles, hacen todo esto, entonces nos dicen, no, es que ustedes tienen un don de servicio. ¿Qué dice Pablo en ese versículo? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros que competentes, o sea, un ministro competente es aquel que sabe hacer las cosas bien hechas, que las hace adecuadamente, porque nosotros tenemos que entender que al Señor no le gusta que le sirvan con mediocridad. Entonces, como no le gusta que le sirvan con mediocridad, Él otorga entre nuestras habilidades ministeriales una capacidad de hacer las cosas competentemente. Porque ese versículo, ¿cómo termina? El cual asimismo nos hizo ministros que de un nuevo pacto, no de pacto. la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, yo me voy a meter al seminario para ser un doctor de la teología y decir muchas cosas y todo, pero a veces uno dice, bueno, fulanito de tal pueda que sea un gran teólogo y se la sepa, pero
en su manera de relacionarse con las personas, en su manera de hablarle a las demás personas, evidencia que le falta mucho amor. Entonces no dice, eso es lo que me hace a mí competente en el ministerio, claro, porque la Biblia nos invita a que nosotros entendamos que el servir a Dios requiere de tener el carácter de Cristo y que esa habilidad viene de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿Cómo lo entienden ahí en ese versículo que dice, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu? ¿Cuánto nos llegó ese pacto a nosotros? Cuando nacimos de nuevo. Perfecto, sí, señorita. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Él testifica a Mora nuestro en espíritu nosotros. Mora, que somos, ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. ¿cierto? Y somos herederos y copartícipes de la obra. Entonces, cuando nosotros entendemos que yo soy copartícipe de la obra, entonces uno dice, uy, Señor, gracias porque no es tanto lo que uno haga. ¿Qué quiero que veamos en este material, en esta primera sesión de dones espirituales? Dios se va a manifestar de acuerdo a su soberanía y control. Y Él quiere que nosotros obviamente trabajemos con diligencia, pero que nuestro nivel de diligencia vaya con un nivel de fe y de confianza en el mover sobrenatural de Dios. Dios nunca ha bendecido a un pastor negligente. Siempre va a bendecir un pastor que anda en la jugada, que anda haciendo cosas. Ah, no, pero es que es muy activista. No, no importa. Pero aquí nosotros nos la ganamos trabajando para el Señor. Pero ese deseo de servir al Señor, esa competencia, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo que selló a ese siervo, le puso un sello y le dijo, tú eres mío, tú eres mío. Entonces, ah, no, pero es que fulanito dijo, hizo, se volvió un ocho. Sí, yo he visto siervos de Dios que hacen unas cosas que uno dice, ¿cómo pudo haber hecho eso? Sí, mas eso no me exime a mí en la responsabilidad que a mí me compete, que yo tengo que confiar en que el Espíritu Santo me va a capacitar a mí para que yo sea un ministro competente. Con esto quiero sentar una base. Uno no es competente porque uno tenga un cartón de un seminario que diga que yo ya estudié todas las horas necesarias para ser graduado como un maestro de la palabra o como un teólogo o un licenciado en teología. No es que aquí exista esa profesionalización de la teología. En Colombia, durante mucho tiempo, los teólogos, los que eran licenciados en teología, llegaban hasta bachilleres de teología porque no les querían dar la licenciatura. Pero eso no impidió que hombres santos dijeran, pues no, pueda que no me den a mí el cartón, pero me voy a hacer el ministerio. Y uno se encontraba con una gente. Por ejemplo, la mujer que ganó a mi mamá para Cristo era una señora de una sencillez tan macha, pero su trabajo, lo que tenía que hacer, lo hizo bien. ¿Qué era lo que hizo bien con mi mamá? Invitarla a la casa. Ella tenía un grupo en la casa y le dijo, venga, yo tengo un grupo de casa, yo quisiera que usted me acompañara. Y mi mamá dijo, pues bueno, yo voy porque sí estoy aburrida. Estaba toda desprogramada y purucutún que en esa reunión mi mamá se convirtió a Cristo. Entonces uno dice, uy, mamá, pero ¿cómo así que te convertiste en evangélica? Sí. Y él nos decía con una alegría, eso yo recuerdo aún esa charla que tuve con mi mamá porque ella me dijo, es que a mí me está gustando ir a esa iglesia y yo quiero estar ahí. Entonces no dice, bueno, mamá, porque ella me lo decía como para que yo no le fuera a criticar que se había vuelto cristiana. Y le dije, mamá, pues si eso a usted le sienta bien, pues mejor, magnífico. Entonces, veamos este pasaje, este aparte, que nos recuerda que el Señor ha estado ministrando desde el principio. A ver, Katy, a ver, dale. Y así, desde su inicio hasta el final de los tiempos, el pueblo de Dios ha estado, está y estará rodeado de los milagros que le permiten sobrevivir.
Los milagros en Egipto, las plagas, el paso del Mar Rojo, el maná, el agua de la roca, el paso del Jordán, la toma de Jericó, el sol se detuvo en Gabaón, los milagros de Elías, los milagros de Eliseo, los milagros de Jesús, expulsiones de demonios, sanidades de los leprosos, de fiebre, de parálisis, de flujo de sangre, de sordomudos, de ciegos, de mujeres encorvadas, curaciones a distancia, resurrecciones, multiplicación de alimentos y bebidas, los milagros de los discípulos, sanidades, paños, disciplinas, aún la sombra de Pedro sanaba, los milagros en la actualidad, liberaciones, sanidades, discernimiento, profecía, don de ciencia, entre muchas otras manifestaciones de acuerdo a la escritura y para este momento de la historia. Me encanta que este pasaje termine con esa frase, para este momento de la historia. O sea, la manifestación del Espíritu Santo está disponible para nosotros. Ahora pues sí hay una parte donde el Señor dice que Él lo hace como Él quiere. Sí, mas nosotros tenemos que tener siempre la expectativa de todo lo que el Señor va a hacer. Entonces, voy a terminar con esta presentación, esta parte de lo que es dones espirituales uno. Rolando, ayúdame a leer. Definición del don espiritual. Dice, don espiritual es un atributo especial que el Espíritu Santo da a reconocer a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto del cuerpo mismo. Queremos lograr como objetivo específico y a corto plazo el conocimiento de los propios dones de cada discípulo, pues ello nos asegurará que el objetivo de la aplicación consistente en el ministerio a largo plazo enriquecerá la vida espiritual de cada miembro y la iglesia en general. Los dones son un regalo inmerecido y son espirituales porque pertenecen o provienen del mundo espiritual. En este caso específico se refiere al Espíritu Santo. Del griego charisma, que traducido es efecto visible de la gracia de Dios en palabras o hechos de carácter sobrenatural. Esta palabra carisma, escríbanla. Yo obviamente les voy a compartir esta presentación de PowerPoint, pero les va a ayudar a ustedes muchísimo cuando alguien les pregunte acerca de los dones del Espíritu Santo. Porque alguien le va a decir, ¿ustedes creen en la manifestación del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen en los dones? Entonces ustedes pueden decir con total tranquilidad que nosotros aquí en Cephol creemos que el Espíritu Santo se manifiesta con poder y que nosotros vivimos el charisma. Es el efecto visible de la gracia de Dios en palabras o en hechos de carácter sobrenatural. Sí, Dios no solamente nos amó para perdonarnos, sino que Él también nos amó para manifestar su poder. Y ojalá ustedes y yo tengamos la oportunidad de aún sorprendernos nuevamente de ver cosas que uno dice, uy, ¿qué pasó? Esto estuvo genial que haya pasado, pero ¿cómo funcionó? No, Dios no te lo va a explicar, Dios te lo va a enseñar, te va a permitir que lo veas, más debes hacerlo. Debes hacerlo. Entonces, a mí en una ocasión me dijo, oye, escuché un mensaje acerca de que el siervo de Dios, el líder, tiene que ser un servidor y no esperar que lo sirvan. Y yo dije, sí, sí, claro, yo voy a ser un servidor que no espera que lo sirvan, sino voy a ser un servidor de la obra y todo esto. Y pues sí, señor, que decirlo es fácil, pero hacerlo es muy distinto. Entonces yo recuerdo que en la primera iglesia donde yo empecé a predicar, yo me sentía allá en la ciudad de Pereira y yo era el pastor más joven de esta ciudad. No, no era ni el más joven ni el más pilo. Lo que hicieron las hermanitas de la iglesia es, hermano, te queremos decir una cosa. En esta iglesia los jóvenes no ayudan a trapear a nadie. Aquí hay como unos 30 jóvenes en el grupo de jóvenes y nunca nos han venido a ayudar a trapear la iglesia. Así que, pastor, ya que usted está acá, queremos pedirle un favor. Y me van pasando el trapero. Me pasaron el trapero y yo decía, Señor, gracias. Não tem uma resposta para isso. Ay, Dios mío, tranquilo. Es el coso este de, ¿cómo se llama esta Não cosa? sei se eu entendi direito.
O sea, fique tranquila. Es que este todavía es brasilero, este dito computador. Bueno, quiero dejarlos acá, pero veamos que los dones, miren este pasaje, como dice tan interesantemente. Los dones son un regalo inmerecido y son espirituales porque pertenecen o provienen de la esfera del mundo espiritual. En este caso específico, se refieren al Espíritu Santo. Sí. Y ustedes van a tener el privilegio de ver eso, de ver cómo Dios se manifiesta sobrenaturalmente a través de ustedes. Y ustedes van a decir, Señor, gracias, porque eres tú, no soy yo, es Dios. No es su oratoria, no es su capacidad de análisis, es el Espíritu Santo. Pero de eso hablaremos la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque apenas tocamos la definición, que los dones espirituales es un atributo especial que el Espíritu Santo da a reconocer a cada miembro del cuerpo de Cristo. Pero nosotros, ¿cómo pedimos que Dios se manifieste en un don sobrenatural si no pasamos tiempo con Él? Ahí es complicado. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a detener la conversación porque hasta aquí viene nuestra clase de dones del Espíritu Santo. Dios me los bendiga y nos vemos en 10 minutos. Gracias.